que trascienda nuestras próximas generaciones. Aquí con nosotros ya está la licenciada Ada Nora Enríquez. Enríquez, así es que se pronuncia. Señoras y señores, así que le damos un aplauso y la bienvenida. Gracias por estar con nosotros y por decir que sí a estar con nosotros, licenciada. Muchas gracias, Joan. En verdad, bendecimos a todos los radioescuchas. Amén. Para mí, definitivamente es un privilegio poder estar con ustedes y tengo que confesarles que la invitación en la Semana Mayor jueves para hablar de gobierno, ¿verdad? Es un cambio en la perspectiva usual que uno tiene. Sin embargo, es bastante cónsono con la Biblia. Claro. Porque nosotros como hijos de Dios venimos a establecerlo. Eso es así, de verdad, y yo creo que es un día especial para hablarlo y conmemorativo en cierta manera porque, como usted dice, al ser esta semana es necesario porque somos el cuerpo de Cristo y estamos en esta tierra con un propósito. Y para este tiempo Dios nos ha llamado y los ha llamado a ustedes que están en este plantel gubernamental para exponer y defender lo que verdaderamente Dios ama, que es al ser humano y a la familia. Amen. Así que nuevamente le damos las gracias. Recuerdo que aquí está mi padre, el obispo José Padua, que está con nosotros. Amén, amén. Y quiero, comenzar dándole paso, ¿verdad?, a la licenciada y aprovechar su presencia para que nos oriente, para que nos dirija, ¿verdad?, en todo lo que es lo legal. En la parte legal de todo esto que se está viendo a través del proyecto del Senado 184, que para mí y mi impresión es algo que está, ¿verdad?, fuera de todo contexto, en parte constitucional y en muchas otras áreas, así que ella nos va a poner en posición de entender, pero antes de comenzar con ella, te pedí de favor que quiero leer una escritura bíblica, porque la Biblia dice que el pueblo de Dios perece por falta del conocimiento, ¿verdad?, que deberíamos tener de la preparación espiritual, y no solamente espiritual, sino también tener ese balance natural que deberíamos tener todos, ¿verdad?, para poder llevar una vida correcta delante de Dios aquí en la tierra. Efesios capítulo 5. Voy a leer Efesios capítulo 5 del 10 al 14 en relación a lo que acabo de hablar en cuanto al conocimiento que deberíamos tener el pueblo principalmente de Dios. Dice como sigue la poderosa palabra de Dios, dice: examinen siempre qué es lo que agrada al Señor. No compartan la conducta estéril de los que son de la oscuridad. Más bien, sáquenla a la luz. Pues hasta vergüenza de hablar de lo que ellos hacen en secreto. Da vergüenza hablar de lo que ellos hacen en secreto, pero cuando todas las cosas son puestas al descubierto por la luz, quedan en claro. Porque todo lo que se deja poner en claro participa de la luz. Por eso dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo porque los días son malos. No actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y yo creo que no se podía entrar con otra escritura conforme a lo que vamos a estar hablando en este día, licenciada. Creo que ya estamos en vivo, ¿verdad? Por Facebook. Estamos en vivo por Facebook, que se puede compartir a todas las páginas, a todos los que son padres. Es necesario que escuchen lo que hoy se va a estar hablando en este día. Padres que creen en Cristo y padres que no creen en Cristo de igual manera, porque somos parte de esta nación. Y se están legislando, se está tratando de enmendar unas leyes, los cuales, pues, gracias a Dios, hay manera de exponer. Antes no estaban tan expuestas, ¿verdad?, como ahora. Y la licenciada nos viene a abrir un poquito más el entendimiento y dejarnos saber qué está pasando tras bastidores, ¿verdad que sí? Porque ustedes están en ese mover. Licenciada, cuénteme. Primero que todo, quiero dejarles saber, porque es que este programa es así, que ya conocemos algo de la licenciada y es que le gusta el café como le gusta a la mayoría de la gente de esta casa. Así que es cafetera, como decimos por ahí. Y eso, ¿verdad?, nos agrada porque en esta casa le gusta mucho el café. Así que creemos en esa bendición del café. Y seguimos. Están tratando de enmendar leyes y el proyecto del Senado 184 que fue presentado por los señores Vargas Vidó, Rivera Lacén y Santiago Negrón y Bernabé, con ese apellido que no sé cómo se pronuncia. Rick Hall. Con Bernabé.
que están tratando, por lo que ellos exponen, es que se corte inmediatamente, o sea, que no se permita trabajar o ordenar, ¿verdad? Las terapias de conversión, que estos son aquellos que tienen alguna orientación sexual, ¿verdad? Diferente a lo que normalmente ¿verdad? Lo que se define, y ellos quieren que eso se detenga inmediatamente, pero, aquí va, están tratando de meter a la niñez y separar la educación de los padres. Cuéntenos acerca de eso. Bueno, Joan, antes de empezar a considerar el proyecto 184, me parece que tenemos que poner algo de base y fundamento. Sí. Número 1, nosotros vivimos en un sistema de democracia representativa. ¿Qué significa eso? Lo que eso significa es que nosotros como pueblo el pueblo es soberano y elige personas que representen los intereses del pueblo. Correcto. Particularmente en la rama de gobierno que más se ve la representatividad es en la Asamblea Legislativa. ¿Verdad? Porque tenemos representantes de todos los distritos de la isla, claro. En términos de número es un bagaje. ¿Y por qué esto es importante? Porque estas personas están allí no para aprobar las leyes que ellos quieran e imponérselas al pueblo, sino para identificar problemas centrales en el pueblo y legislar o aprobar medidas que beneficien al pueblo en general. Correcto. Y esto lo establezco porque de muchas maneras ha trascendido esta idea, por ejemplo, de que los niños pertenecen al Estado, que el Estado se puede meter en nuestra casa y hacer de todo eso. Eso no es constitucional. Correcto. Así que nosotros no estamos aquí para defendernos de los legisladores, sino para hacer cumplir nuestra voluntad por parte de los legisladores. Correcto. Así que de entrada hay una responsabilidad que tiene cada ciudadano en Puerto Rico con relación al gobierno. Y esto es bien importante porque muchas personas dicen, yo no soy político o yo no soy política, refiriéndose a que no tienen de ninguna manera que intervenir con el gobierno. Sin embargo, estas personas que están en el gobierno nos meten las manos en el bolsillo sin pedirnos permiso y determinan cuánto va. Y encima de todo, no solamente nos meten las manos en el bolsillo, sino que nosotros les pagamos aunque hagan las cosas mal. Eso es así. Sí, yo sé que usted me está oyendo ahora y de repente dijo, ¿cómo eso sinvergüenza? Pues sí, con el dinero que usted suda, que usted va al trabajo, que a veces se ve bien corto en el dinero, pues, pero como usted no va a escoger a las personas. Entonces, dicho esto, cuando nosotros nos acercamos a cualquier legislación, una de las preguntas que nosotros tenemos que hacernos es, ¿de qué se trata esta legislación? Yes. ¿Existe este problema? Ok, y si decimos que sí que existe o va a beneficiar a cierto sector, ¿cómo se pone en práctica? El contenido de la ley, cualquiera que lo lee lo puede entender porque la legislación está establecida para que cualquier hijo de vecino lo pueda entender. No requiere que tú tengas un grado, que seas especialista, ni nada de eso. Ahora, dicho esto, vamos a hablar un poco del proyecto 184, que se conoce como la ley para prohibir las terapias de conversión y que está dirigida, es lo que dice, ¿verdad? La ley, a ampliar las protecciones de la salud física y mental de los menores de edad. La realidad es otra. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo si eso es lo que busca la ley y eso es lo que logra en su aplicabilidad. Todos diríamos, wow, tremendo proyecto. Correcto. La realidad es otra, ¿verdad? Una de las cosas que empieza a hacer esta ley es a decir que los padres no pueden intervenir, ¿verdad? Ni buscar la ayuda para un hijo que pueda estar necesitando clarificar sus comportamientos. Y digo sus comportamientos porque nosotros podemos tener una niña que de repente empezó a vestirse con ropa de varón y ropa bien grande, ¿verdad? Las t-shirts grandes, los maones, como para esconder quién ella es. Si mi hija nunca había hecho eso, mi primer planteamiento va a ser preguntarle qué le pasa. Puede ser que le haya ocurrido algo, no es que lo haya visto ni que haya tenido una orientación, ¿verdad? De alguien que haya escuchado, sino que haya pasado algo y se cierre, ¿verdad? Entonces, en ese caso, yo quiero ir a buscar ayuda a un especialista. Y esta ley dice que yo no debo ir a buscar ninguna ayuda al especialista y debo dar por bueno esa manifestación que le era extraña a mi hija, que con toda posibilidad pudo haber experimentado algún tipo de trauma
Eso es así. Pero no podemos entrar en eso porque si entramos en eso se considera maltratante porque yo lo que tengo es que afirmar esta manifestación o esta expresión. Exacto. Eso es más o menos lo que está en el ruedo, ¿verdad?, de la discusión pública. Y aunque sí lo quiero abordar, yo quiero que los que me están escuchando estén bien pendientes porque esto es tan peligroso. Olvidémonos de las orientaciones sexuales. ¿Está bien? Claro. Esto es más allá. Exacto. Todos los especialistas de derecho, escucho bien, los especialistas de derecho que han examinado este proyecto, comenzando por la abogada motorizada, la licenciada Roxana Soto Aguilú. ¿Verdad? Se lo menciono porque a lo mejor usted está escuchando y dice, ya esto me van a hablar de religión. Sí. Y no, tan pronto ella dice, ok, vamos a mirar de qué se trata esto. Y ella empieza a plantear. No solamente van a tomar a los padres por maltratantes, sino que además se va a interferir con la relación médico-paciente. Exacto. Durante las vistas de la semana pasada, el viernes, algunas psicólogas que depusieron estaban planteando que esta ley interfería con la autonomía del paciente. Y aunque los propulsores del proyecto estaban diciendo, no, porque aquí lo que se quiere evitar es que los padres impongan, ella le estaban diciendo, los padres, cuando usted lleva a su hijo a terapia, ellos dan permiso para que yo le dé la terapia, pero ellos no intervienen en la dirección de la terapia. Correcto. Y parecería que ellos no podían entender eso. Entonces ella decía, ¿y cómo si mi paciente viene y me dice que quiere afirmarse, ¿verdad?, en su heterosexualidad, yo le voy a decir que no lo puedo hacer? Así que de entrada ya nos plantea una interferencia indebida en relaciones privadas. Usted escuchó privadas. Correcto. Sí. Porque la Constitución está no para darnos derecho. La Constitución lo que establece es los límites del gobierno en la intromisión de nuestros derechos ciudadanos. Es que nosotros dijimos, suponga que esto es una urbanización y decidimos que vamos a cerrar la urbanización. Todos nosotros vamos a ceder parte de nuestra libertad de acceso libre y lo estamos haciendo en beneficio de la comunidad en general. Correcto. Eso es lo mismo que se hace cuando establecemos la Constitución. Nosotros cedemos parte de nuestros derechos y le establecemos límites al Estado. Correcto. Así que, para empezar, está interfiriendo con mi relación con mi hijo, que es la libertad mía de expresión en mi casa. Además de los derechos parentales, no estoy entrando en esto. Quiero entrar en lo que es para todo el mundo. Exacto. Correcto, sí. Está entrando también en la capacidad que tiene mi hijo de recibir, ¿verdad?, la atención hasta incluso lo que él quiera. Pero si esto es chocante, más chocante es lo siguiente, y es que el DSM-5, ¿verdad?, que es precisamente el manual de estadística mental para establecer los desórdenes, etcétera, en la práctica de la salud mental, establece que los niños y las niñas que están confundidas en su orientación sexual o que tienen dificultad adaptándose a los cambios característicos de su sexo biológico, Correcto. sin intervención ninguna, cuando pasan la pubertad, se afirman en su sexo biológico, en el caso de las féminas en el 86% y en el caso de los varones en el 98%. Pues si eso es así, ¿cómo yo les voy a negar algún tipo de ayuda? Exactamente. Escuchando al... Yo estoy aquí como dando una conferencia. Sí, pues, siga por ahí, Ok, esto ok. es suyo. Digo, no sé cómo Eso es lo que informar. queremos, que el pueblo se Ok, oriente Exacto, y sepa. Muy bien. En palabras del licenciado Carlos Díaz Olivo, él fue mi profesor de Derecho. En muchas cosas coincidimos, en otras no. Pero sí coincidimos en esta instancia y mi profesor, el licenciado Carlos Díaz Olivo, que usted lo conoce mucho por ser analista político, él ha sido un fiel defensor de los derechos de la comunidad LGBT antes. Exactamente. Mucho antes de que se plantearan el matrimonio igualitario y todo eso, ya le estaba levantándolo. Pero él dice, pero con este proyecto tenemos un problema. Sí. Y es que aquí hay un sector que está molesto con una postura ideológica de un sector que es religioso. Él dice, independientemente de que yo esté de acuerdo o no,
esto es muy peligroso. Correcto. Porque nosotros, si permitimos que se apruebe este proyecto como está, le estamos entregando al Estado la capacidad de regular e intervenir en relaciones privadas. Correcto. Por eso es que yo estoy diciendo que esto es importante para todo el mundo. Eso es así. Para el que esté de acuerdo con las terapias de conversión y para el que no esté de acuerdo, porque va más allá de lo aparente. Te dice una cosa que parece muy legítima, pero pretende hacer otra que realmente es totalmente ilegítima y ajena a nuestro derecho constitucional. Exacto. Para empezar, en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos está establecido claramente en su Carta de Derechos, lo primero que establece es la libertad de religión. El derecho a usted creer o no creer. Porque esto es importante. No es porque el Estado está diciendo voy a imponer una religión. No. Exacto. Es porque usted, que me está escuchando, libremente puede decidir si cree o no y en qué usted cree. Correcto. ¿Qué pasa? ¿A qué lleva eso? A que usted es responsable de su pensamiento y de su voluntad. Usted es libre para decidir su camino. Exactamente. Si es libre en esos efectos, entonces puede disfrutar de la libertad de expresión, que es la próxima libertad que reconoce la primera enmienda de la Carta de Derechos de la Constitución de los Estados Unidos. Si nosotros limitamos, interferimos y reglamentamos la libertad de religión, automáticamente estamos interfiriendo con la libertad de expresión. Y si intervenimos con la libertad de expresión, le estamos diciendo al Estado que nos imponga una manera de pensar, correcto, una manera de hablar y una manera de relacionarnos. Y eso no es así. Sí, que ya, o sea, quien mandaría realmente sería totalmente el Estado, conforme a lo que están tratando de... ¿verdad? Lo que usted está explicando, mandaría literalmente el Estado si se altera la libertad de expresión, si se altera la libertad de religión, mandaría totalmente el Estado. Y puede ser que alguien esté escuchándonos y de momento diga, pero es que allí no están hablando de religión. Por eso es que estoy mencionando al licenciado Carlos Díaz Olivo, porque aunque no se está mencionando directamente a los expertos de derecho, cuando usted recuerda o si visita las vistas, la transmisión de las vistas, se da cuenta que los testimonios que traen, casi todos, tienen que ver de personas que estuvieron en un ambiente de un culto. Exacto. O que alguien oró o que papá me llevó el domingo a eso iba, porque cuando uno ve las vistas, y discúlpeme, ¿verdad?, que le interrumpa, cuando uno ve las vistas, realmente no hay, conforme a lo que ellos expresan en esta proyecto, no hay nada que avale lo que ellos están explicando aquí conforme a las terapias en psicólogos, en instituciones y todas esas cosas. Simplemente los testigos que van o los testimonios que van son personas que hablan de iglesias, de que mi papá o mi mamá me enseñó esto conforme a lo que ellos creían y se ve abiertamente, ¿verdad?, como estábamos hablando, un solo sector, que es el que habla el doctor Carlos Olivo, ¿no? El licenciado, perdón. Y se ve abiertamente que es solamente a un sector y ese ataque directo cuando ninguna institución aquí en Puerto Rico que trabajara con eso. Qué bueno que lo traen, porque la exposición de motivos, para beneficio de quienes nos están sintonizando, habla de que lo que pretende es impedir esa terapia que tiene que ver con el electroshock, con lobotomía, con que yo básicamente secuestro a una persona y la meto allá en un cuarto oscuro, porque hasta que decida que es lo que yo digo que es, entonces puede salir, y si no, no sale. Exacto. A mí me recuerda a cuando yo era pequeña y habían unas novelas que cuando querían volver loco al protagonista, le daban electroshock, que una vez hasta pesadillas le daban. Y eso fue una práctica en los 70s. Correcto. En los 70 particularmente, no con relación a la orientación como tal, sino con relación más bien a este estado, ¿verdad?, mental. Correcto, exacto. Sí. Distintos desórdenes mentales. Exacto. En el 2019, el gobernador Ricardo Rosselló aprobó una orden ejecutiva, ¿verdad?, que decía que en Puerto Rico no se iban a practicar terapias de conversión. De hecho, el secretario de Salud, que está ahora mismo, ¿verdad?, en posición, dijo, mira, aquí nosotros no tenemos terapia de conversión. Así que lo primero que analizaste, Joan, está muy correcto, porque en Puerto Rico tenemos ese problema.
y nadie ha identificado una institución que esté practicando esto, que esté promoviéndolo, que esté, ¿verdad? Diciendo, usted venga para acá que nosotros lo cambiamos. Y efectivamente, cuando se define terapias de conversión, habla de individuos. Así que no te da un límite de edad. Exacto. Eso es bien importante porque ellos dicen, no, esto es más que para aplicarle a los niños, a los menores. Pero ahí, ¿qué pasa? Está el profesor Andrés Córdoba. Él es profesor de hermenéutica de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana. También pasó por examinó, hizo una columna y dice, mire, esto no tiene ni pie ni cabeza. Exacto. Porque esto es demasiado vago. No solamente eso, le dice a los padres que si buscan ayuda van a ser convictos de delito, pero no te define cuál es la conducta que está proscrita, porque dice cualquier esfuerzo. Exacto. ¿Qué es cualquier esfuerzo? Exactamente. Cuando te dice cambiar de orientación, ¿qué orientación? Correcto. ¿Quién define cuál era la orientación, verdad? Etcétera. Entonces él dice, pues esto no hay manera de uno ponerlo en función. De hecho, en las vistas se discutió que donde decía entidad, pues ahí cabíamos las iglesias. Exacto. Y cabían también los colegios, ¿verdad? Las escuelas. Ellos dijeron que no, que eso era traído, tú sabes, por los cuernos, que de verdad eso no había manera de que eso fuera ahí, pero uno que es conocedor de derecho sabe que allí están. Y al final, cuando yo veo en estos días que después del viernes, yo creo que el sábado salió un titular diciendo que iban a hacer una excepción para las iglesias, porque vas a hacer una excepción si dijiste que no aplicaba. Que no estaba, exacto. Y los otros no quieren. Así que mirando también eso, tampoco deberíamos promover esto. Y finalmente, en cuanto a los expertos de derecho, ellos dicen, además, esto crea una categoría de personas que son protegidas y crea una categoría de otras personas que no pueden recibir, ¿verdad? Servicios, que serían aquellos que están orientados a afirmar el sexo biológico como su orientación sexual, o personas que deciden que han practicado una orientación sexual, ¿verdad? Homosexual, bisexual, etcétera, y deciden, pues mira, ahora yo quiero afirmarme en mi sexo de nacimiento. El asunto es que para muchas personas el sexo es fluido, parece que solamente para un solo lado. Sí, exactamente. Y tú puedes explorar con tus preferencias sexuales, etcétera, con tu identidad para definirte solamente en algunas instancias. Así que, de entrada, ese ha sido el análisis. Voy más lejos. En el caso de la licenciada Soto Aguilú, ella menciona un caso que le trajeron en días inmediatos a ese momento que ella hace su evaluación, y dice que son unas amistades, le consultan un caso. Y el caso es de un niño que tiene 6 años. Usted escuchó bien, 6 años. Este muchacho es tremendo con todo lo que son las redes. Tan tremendo es que ella dice, usted sabe que hay algunas plataformas que hay gente que se hace pasar por niños, pero no son niños. Correcto. Y le trae la inquietud de que los padres se dan cuenta que en una de esas plataformas el niño tiene unas caricaturas que reflejan unas posiciones sexuales, ¿verdad? Ella dice, si se aprobara el proyecto del Senado 184 como está, los padres no podrían ir a buscar ayuda para ese niño. Correcto. Y ella fue muy elegante porque lo que está hablando es de que nosotros básicamente estaríamos legitimando la pedofilia. Exactamente. Porque los padres no podrían entonces intervenir tampoco. Y los dejas desprovistos de protección. Una de las cosas que se plantea es, y que mucha gente dice, es que la ley 246, por cuanto el Estado tiene el deber de proteger a los niños contra maltrato, pues ya está previsto que también esto puede intervenir. Oh, no, eso no es así. Eso, tú sabes, eso no funciona así. Esto no es que los niños son del Estado y que el Estado decide qué papá y mamá pueden hacer. No es así. Usted escuchó bien, no es así. Cualquier padre o madre que ama a su hijo lo quiere educar bien. Exactamente. No va a incurrir en este tipo, ¿verdad?, de prácticas. Así que en esta semana particularmente que estamos hablando, ¿verdad?, de este tema, y que estamos diciendo, Díaz Olivo dice, mira, esto va a infringir la libertad de religión y este asunto de la interacción entre personas privadas. Yo me puse a pensar
en a quiénes le podía afectar esto. Solamente le puede afectar, y usted perdóneme, pero solamente le puede afectar a los cristianos que hacen uso de su libertad de culto. Correcto. A los cristianos que ejercen su libertad de expresión. Cuando usted, ahora me voy a ir un poquito, ¿verdad?, a la Biblia. Cuando te vas a la Biblia te das cuenta que los encontronazos que tenían los seguidores de Cristo era por la libertad de expresión. Solamente a esos efectos era que quería llegar. Claro. Lo que le decían es, ustedes no pueden hablar este mensaje, sino que tienen, porque eran regímenes totalitarios, pero ese no es el nuestro. Ahora, vamos a avanzar un poquito más. ¿Qué ha pasado en los Estados Unidos con este tipo de legislación similar? Bueno, pues tan cercano como noviembre del año pasado, se decidió el caso de Otto versus Boca Ratón. Hay uno que es que rige del Tribunal Federal como tal, que es el caso de Becerra, pero este caso, aunque es del 11º Tribunal de Circuito de Apelaciones, no es menos cierto que es bien importante y nos dice, en un caso como este, déjeme leerle porque es que hay unas citas que son bien importantes de este caso, en este análisis per se, donde están tratando de hacer lo mismo. Y esta demanda la presentan precisamente los profesionales de la salud mental, que también tienen creencias religiosas y dicen, mira, esto me está infringiendo mi libertad de ejercer mi profesión debidamente con mis clientes. Claro. Y una de las cosas que establece el tribunal es, la autoridad legítima del Estado para proteger los niños no incluye un poder libre y flotante para limitar todas las ideas a las que puedan ser expuestos, simplemente porque al cuerpo legislativo o a la legislatura le parezca impropio o inadecuado. Correcto. Y entonces yo digo, adiós, pero parece que este es el mismo caso de Puerto Rico. Porque cuando usted ve cómo ellos abordan el asunto, es que les es incómodo, es que no les gusta. Pero realmente la libertad religiosa que nosotros ejercemos y cómo se ejerce el culto, eso es algo voluntario. Correcto. No es algo que sea tampoco impuesto. Exacto. De hecho, el tribunal empieza a evaluar las posturas de las asociaciones profesionales y dice, mire, en el DSM-3, en los 70 se decía que la homosexual era una enfermedad, pero no por eso el tribunal impidió que se dieran terapias afirmativas de esa conducta. Correcto. Claro. Dice, si nosotros adoptáramos esta posición ahora, no solamente estaríamos impidiendo que las personas heterosexuales puedan afirmarse en su conducta, sino que abrimos la puerta para que también la homosexual pueda ser limitada y el Estado no puede tomar opiniones profesionales y convertirlas en legislación. Así que, de hecho, también dice, mire, la Asociación de Psicólogos de Estados Unidos no tiene estudios recientes que evalúen o establezcan el impacto nocivo de los esfuerzos de terapia de conversión. No presentaron ninguna evidencia. Él dijo, estos son opiniones subjetivas. Correcto. Nosotros no podemos legislar basado en la impresión de un grupo. Claro. Sobre lo que quieren. Entonces, el Estado, siendo, ¿verdad?, de la forma en que se quiere proyectar, obviamente, el proyecto, dejaría en posición del Estado en evaluar el paso a seguir sobre ese menor. Pues qué bueno que lo mencionas, porque la legislación no define cómo eso se va a hacer. Lo inferimos. ¿Por qué? Porque tiene una de las secciones, dice, en cuanto al tratamiento médico, vamos a irnos para allá. En cuanto al tratamiento médico, pues los padres con el consentimiento de uno de los dos es suficiente. Pero si ellos no se ponen de acuerdo, entonces puede algún profesional de la salud o alguna persona de la escuela ir ante el tribunal y pedir que efectivamente le den autorización para que este niño sea objeto de cualquier tratamiento, aún en contra de papá y de mamá. Nosotros, ¿verdad? Mucha gente está planteando el problema de los bloqueadores hormonales, ¿verdad? Para transicionar a los niños y ellos dicen, ya eso se está haciendo. Ojo, una cosa es que un papá y una mamá que crean eso, haga eso con su hijo. Claro. Y otra cosa es que tú quieras imponer a los que no creen en eso. Exactamente. Que lo hagan. Y vamos un poquito más allá. Mucha gente dice, no, porque esto es de hormonas, tú te la bebes y después te la dejas de beber y no tiene ningún efecto. Mire,
El Colegio de Pediatras Americanos ha dicho lo siguiente. Lo primero es, la pubertad no es una enfermedad. Correcto, sí, señor. Es parte del desarrollo. Exacto. Mira, Joan, y yo me acordaba cuando yo me empecé a desarrollar y uno empieza a desarrollar senos. Si a mí me hubieran dicho en la escuela, ¿te las puedes cortar? Yo hubiera dicho sí. ¿Dónde voy? Sí, como niño, pero lo planteo porque eso es parte de la adaptación a las características que uno está desarrollando. Exacto. Y uno podría manifestar incomodidad. Y si te dan la alternativa, como niño al fin, tú no estás pensando hacia adelante, estás en la pubertad. Exacto. Que es de lo que se dice que se resuelve naturalmente. Y así fue. Ajá. Yo no tuve que ir a ningún tratamiento para después afirmarme, ¿verdad? Claro. Pero ¿qué pasa entonces si hay un psicólogo en la escuela y dice, ella ya está negando... Su orientación es otra, nosotros tenemos que, y entonces allá, imagínense, los padres van a decir, no, espérate, eso es parte del proceso, eso es así. Y entran en eso, y si el tribunal determina, porque los niños son muy firmes en su voluntad, porque no tienen la capacidad todavía de entender la magnitud, ¿verdad? Y eso es lo que puede inferir ese trabajador social. Claro, y entonces ahí, ¿qué vamos a hacer? Una de las cosas es esa, la mastectomía, eso no es reversible. El que te amputen el pene de un niño, eso no es reversible. Correcto. Se ha demostrado que el utilizar bloqueadores hormonales durante la pubertad desarrolla también esterilidad. Nosotros tenemos en Puerto Rico un problema demográfico. Sí, y no estoy planteando que por eso lo dejen. Pero si estamos hablando de que la gente, los niños, naturalmente resuelven estos conflictos, ¿por qué yo los voy a hacer estériles facilitándoles todo este tipo de tratamiento? Exactamente. Eso ¿entiendes? Eso significa, licenciada, que no es nada más el Estado. Si hay un tercero, por ejemplo, un maestro, como usted dice, que comienza a ver cosas así que pasan, porque ahí es donde uno se define realmente y uno tiene muchas preguntas y muchas cosas y empieza a actuar como vemos también. No quisiera hasta a veces haberse rasurado el pelo porque el pelo no se acomodaba. Exactamente, porque, las nenas, porque no me gusta cómo se me ve o X cosas. Si hay un tercero, entiéndase maestro o alguien que va de algún lugar de nuestro entorno a dar esa queja, ya inmediatamente... lo que papá y mamá digan ya puede ser afectado. Pues claro que sería afectado porque ellos van a entrar en una evaluación y esto es importante, ¿no? Hemos recibido noticias que en el sistema de educación pública en Puerto Rico se han estado empleando un gran número de psicólogos escolares. ¿Eso es así? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a empezar a dejar que los niños consientan aunque papá y mamá no estén de acuerdo. Ojo, que esto abre la puerta a un movimiento a nivel mundial, que no lo vamos a discutir hoy, que está dirigido a reconocer los derechos sexuales. Correcto. Esto no es de orientación e identidad de género. Es derecho a practicar sexo de los niños sin límites de edad. Correcto. Y también a los derechos reproductivos, que no es otra cosa, no es a tener hijos. Es a practicarse aborto como si fuera un derecho humano. Eso correcto. Así que... Sí, que sobrepuesta. Tanto que a veces, ¿verdad? Son las cosas que uno se pregunta y que uno ve a través de las redes sociales, a través de las comunicaciones, cómo es que podemos proteger a los animales, cómo es que podemos proteger de una manera aférrima, vehemente, ¿verdad? Los animales que ciertamente también necesitan su protección, pero cómo no podemos... por ejemplo, leía los otros días en un aparte, ¿verdad? ¿Cómo podemos proteger un huevo del águila? De avestruz o del águila. Sí, porque están en peligro de extinción. Porque están en peligro de extinción y que tiene un costo económico o multas o cárcel y que el aborto no sea problema. Entonces, una de las cosas, licenciada, que me ocupa dentro de lo que dice el tema, ¿verdad? De lo que es la legislación, es a los fines de ampliar. Esa palabra a mí me ocupa, porque ahora mismo estamos hablando de padres que posiblemente pues, sean una pareja y que convivan juntos, ¿verdad? Que están en el mismo hogar. Pero y esas parejas disfuncionales que se separan, que el hijo vive en un lado y después viene a vivir con el otro, con el papá por un tiempito y se va por la semana que viene con la mamá, eso va más allá todo esto va más allá porque obviamente estamos hablando, repito, de la pareja que vive junta, pero la pareja que es disfuncional, que a lo mejor entre ellos tienen una pelea
No, y si están separados, y si nunca se casaron. Y si nunca se casaron. Y no conviven. Exactamente. O aun cuando conviven no están de acuerdo. Claro. Exacto. Nos plantea lo mismo, porque lo que pasa es que finalmente van a decidir un tercero. Correcto. Exactamente. Va a decidir un tercero. Y eso, abrir la puerta a esa interferencia indebida en el seno del hogar y con los niños, eso es una puerta que nosotros, ¿verdad?, no la debemos permitir. Una de las cosas que tengo que reconocer que me molestó del proceso o que me incomodó es que trajeron a personas bajo esta idea de que lo que se estaba proponiendo cubría su experiencia. Uh-huh. Y algo, yo puedo no estar de acuerdo contigo en las posturas. Uh-huh. Exacto. Pero uno es justo, ¿verdad? Uh-huh. Y el que vengan alguien a aprovecharse de ti, aunque podemos estar encontrados, eso fue algo que siempre como litigante lo hice. Yo le pedí al juez permiso para acercarnos al estrado. Uh-huh. Y aunque fuera, tú sabes, en contra, yo le decía, el Estado de Derecho lo que establece es tal cosa, Exacto. ¿verdad? Y mirar cómo intereses particulares, ¿verdad? El interés de quizás o cobrársela a la iglesia o empezar a establecer un régimen totalitario y empezar por ahí, como el discurso es antagónico con relación a las iglesias, porque, ¿verdad? Se valen de algunas experiencias de unos pocos para desarrollar todo este discurso de persecución y antagonismo contra los cristianos. Que lo hay. Claro. Pero, exacto, pero tú venir y usar la experiencia de estas personas que varias de ellas yo las vi legítimamente expresando, ¿verdad?, su experiencia en algo que tú sabes, porque a lo mejor quizás un profesional de la salud, un educador no sabe, pero un profesional de derecho sí sabe. Correcto. Sí. Que esto está diciendo una cosa que no es y que no se puede porque hay unas protecciones constitucionales. Exacto. Y tú hacerle creer a esa persona que viene a hacer un cambio, que vale la pena contar su historia para que otros se beneficien. Mira, tú sabes, eso hiere la retina. Claro, Correcto. Eso no está bien para ningún lado. Correcto, Claro, correcto. es así. Son las 12:50 y estamos con la licenciada Ada Nora Enríquez. ¿Lo dije bien, licenciada? Muy bien. Muy bien. Y estamos hablando del proyecto del Senado 184. Y toma esta pausa rapidito para que usted siga compartiendo. Y si usted tiene alguna duda o pregunta, licenciado, no habría ningún problema con usted en contestarla, ¿cierto? Nos los puede colocar en el live en Facebook o puede llamar 787-985-0712. Va a estar en vivo con nosotros y puede lanzar su pregunta conforme a este proyecto. Si usted no lo ha leído, le recomendamos. Por favor, son 16 páginas nada más, ¿no? 16 páginas. Son 18 páginas. 18. Realmente son más que 10. 10 de exposición de motivos y 8 de lo que se supone que sea reglamentario, que hay algunas de 2 páginas que casi no tienen nada, porque lo que tienen son las letras de las leyes. Exactamente. Como dice la licenciada, son 10 páginas ambiguas y oblicuas. Sí, Que dicen y no dicen. porque son 10 páginas que lo que hacen es crear un estado de ánimo. Exactamente, Correcto. exactamente. Exacto. Mientras usted lo vaya leyendo, usted va a entender por qué es que hay gente que no está de acuerdo y que está cuidando los derechos y está cuidando tanto a personas creyentes como no creyentes, profesionales de la salud, que se están viendo arriesgada su profesión, su trabajo, y fueron a exponer eso en las vistas de la semana pasada, que fueron martes y jueves, ¿cierto? Claro, y que no estamos realmente en una posición de un lado o de otro. Exacto. Simplemente tenemos que enfocarnos en la niñez, tenemos que enfocarnos en esas generaciones que van creciendo, que tienen que crecer, ¿verdad? Y esa es mi apreciación, con una visión correcta de lo que ellos son. Y no es que vamos a dirigirlos a tal o cual cosa. Yo creo y siento que cada cual tiene el derecho, ¿verdad? Cuando pues, ya tiene una madurez y va creciendo en ese proceso de adultez, el derecho de escoger lo que quiera hacer, y yo no tengo problema con eso. Apóstol, dijiste algo bien importante, es lo siguiente. Mientras nosotros estamos debatiendo esto de orientación y todo eso, yo digo, pero ven acá. Vamos a hablar del derecho de un niño a practicar la sexualidad. Nosotros no le reconocemos eso porque no tiene todavía desarrollada la madurez. No tiene la capacidad de consentir. Por lo tanto, este asunto de afirmar de un lado y de otro, tú lo único que podrías hacer es darle elementos para que se desarrolle. Exactamente. Por otro lado, en nuestra crianza hemos tenido, ¿verdad?, en la escuela compañeros o compañeras que tenían algún tipo de comportamiento que no fuera quizás muy
muy dada con los extremos, ¿verdad? De el sexo con el que nosotros nacimos. Pero yo no recuerdo que nosotros la echáramos a un lado. Nada, ¿verdad? Nada de eso. Bueno, es que nuestros padres en aquel momento nos cogerían y yo no sé si todavía podríamos testificar de que habíamos vivido eso. Sí, porque a la gente había que respetarla por quien era y todavía yo creo que eso es así. Y teniendo ahora esta información de que de verdad lo que hay es que permitirles primero, facilitarles que tengan el desarrollo de una pubertad sana. Exacto. Pues más todavía yo creo que el nivel de ansiedad de los padres bajaría. Porque es que yo tengo que esperar que esto pase y después le doy los elementos. Exacto. Yo voy a ser madre ahora en julio. Ay, Dios mío. Y estas cosas, pues uno las tiene que conocer desde ya. ¿Por qué? Porque de aquí a 5 años puede entrar gente que quiera, como casos como estos, como proyectos como estos, intervenir en nuestros derechos como padres, en nuestro... Mi esposo y yo hicimos este bebé, o sea, tenemos derecho a educarlo como queremos, como fuimos creciendo, como nos educaron a nosotros en cierta manera. Y los valores. Y los valores de respeto, valores de que no importa cómo tú luzcas, yo tengo que respetar, no importa ahora mismo como pasó. En noviembre, en las votaciones, yo tengo que respetar incluso esas cosas, pero no puedo permitir, yo tengo que conocer, porque bien decíamos al principio, dice la palabra, por falta de conocimiento perece mi pueblo. Ajá. No me puedo enajenar el hecho de que yo sea hijo de Dios o hija de Dios, el que yo se lo dejo esto a los políticos. No, yo tengo que enterarme de estas cosas porque esto es lo que están tratando de hacer a nombre de nosotros. Bueno, Joan, van a tener que arrancar el primer capítulo de Génesis, de la Biblia. Definitivo. Sí, señor. Porque allí tan pronto hizo el varón y la hembra, los bendijo Dios y le dijo que fructificaran, se multiplicaran y gobernaran. Eso es así, eso es así. Una de las cosas que yo postulo mucho, ¿verdad? Y es el hecho de que, claro, la Biblia, la palabra de Dios es un libro de vida, es un libro de cambio, es un libro de transformación del ser humano, ¿verdad? Conforme al espíritu, pero también es un libro de política. Claro. Porque es la forma de cómo gobernar en el orden divino, cómo gobernarnos nosotros, ¿verdad? Y permitirle a Dios que nos gobierne para tener un estilo de vida correcto, conforme al corazón de Dios. Por ende, mucha gente, cuando yo digo estas cosas, como que luchan conmigo o se van en contraposición, pero realmente es un libro de política, porque es la forma de gobernar. Entonces, claro que va a chocar, porque la Biblia dice que el hombre natural no entiende las cosas del hombre, del espíritu. Y aunque yo también soy de las personas que digo, vamos a caminar en la palabra de Dios, pero también vivimos en una tierra. Y hay que tener ese balance y saber hacia dónde nos vamos a dirigir. Porque una de las cosas que este proyecto me ocupa muchísimo es el hecho de que este es el comienzo de una secuela de varias cosas que van a seguir pasando más adelante. Si lo permitimos. Si lo permitimos. Por eso es que yo le decía fuera del aire ahorita que la iglesia tiene una responsabilidad grande y que tenemos que comenzar a hacer las cosas. Estoy hablando a la iglesia, a los que dicen ser hombres y mujeres de Dios, que dicen amar a Dios y respetar los estatutos y los decretos de la palabra de Dios. A ese sector yo le hablo generalmente. Yo soy padre espiritual de unas iglesias que Dios me ha permitido tener, pero también soy un padre natural. Tengo hijos, tuve hijos y tengo nietos. Y mis nietos son una generación que si nosotros no hacemos algo ahora, ellos son los que van a vivir estos estragos, porque son estragos. Para mí, honestamente, y lo digo con mi corazón en la boca, como digo yo, esto es un proyecto pestilente. Sinceramente, y de verdad. Y volvemos, lo es, porque aunque dice una cosa, hace otra. Exactamente. Y quiero, ¿verdad? No es en ánimo de defender al apóstol, pero lo quiero establecer porque a veces, ¿verdad? Cuando nos expresamos de esa manera, alguien lo saca de contexto y piensa, digo, sí, es lo mismo que yo estoy consternada porque esto afecta a todo el mundo, aún a las personas que dice que va a defender. Exactamente. Esto no defiende la comunidad LGBT, no la defiende. ¿Por qué? Para nada. Porque hay personas que aún teniendo una orientación sexual, ¿verdad? Realmente
no tienen la capacidad para ellos establecer si quieren bloqueadores hormonales o no a una edad muy temprana, porque los niños no saben. Y después que le haces todo eso y después que le amputas las partes y le cambias el físico, ellos se dan cuenta que ellos quieren afirmarse en esa parte biológica, pero correcto. ya está tarde. Así que realmente esto no es bueno para nadie. Yo me Exacto. pregunto en eso que usted acaba de decir, licenciada, de las hormonas. Yo me pregunto si esto no cae sobre o bajo ese renglón de maltrato. Muy buena pregunta, porque lo que estás diciendo es que ya conociéndose y estableciéndose, mire, esto genera hemorragias. Correcto. En el caso de la densidad de los huesos, como no se desarrollan, pues entonces tú tienes unos huesos frágiles, eso te va a afectar por el resto del tiempo. Puede ocasionar incluso cáncer. Eso es obviando los cambios de personalidad, y que en el caso de los bloqueadores hormonales en otros estados, en lugares donde se ha aprobado este tipo de legislación, o de legislación en defensa de orientación sexual e identidad de género, bueno, pues realmente tú tienes ahí a personas que están totalmente quebradas. Tú sabes, nosotros viendo eso, nosotros tenemos un deber social. Correcto. Social de levantarnos, definitivamente. Nosotros estamos claros en nuestra posición espiritual, pero es como usted dice, o sea, hay que verlo de manera correcta. No solamente, porque aquí no gana ni pierde nadie. Aquí hay que ver las cosas como son y poner las cosas en su justa perspectiva, para entonces, obviamente, hacer lo correcto para las generaciones que se van levantando, nuestros niños, que yo creo que también esto de protección, ¿verdad? Porque, vuelvo y repito, a mí una de las palabras que me ocupa dentro del tema de ese proyecto es a los fines de ampliar. Esa es una de las cosas que a mí me preocupa, pero verlo de la manera en que hay que verlo para que nadie pierda aquí, sino que todos los sectores, ¿verdad?, tengamos la oportunidad de expresarnos, ¿verdad? Y de que podamos, como yo decía al principio, el que después de una madurez o adultez quiera hacer unos cambios en su vida, pues que lo haga. Él tiene el derecho o ella tiene el derecho. De hecho, si hablamos de la homosexualidad, si hablamos de la pedofilia, eso no viene de ahora, eso viene de toda la vida. O sea, y cada cual que desea hacer lo que quiera hacer, pues que lo sea. Pero ¿por qué imponer? Esa es la base de esto. ¿Por qué imponer? No, y como dices, viendo que eso va a afectar el cuerpo, la funcionalidad, la capacidad de evaluar, porque en estos sitios donde se ha aprobado, no les requiere evaluar a estos menores para prescribirle estos bloqueadores hormonales. O sea, que el niño llega y dice, pues yo me siento nene, era nena. Entonces tampoco le da seguimiento a ver cómo se acopla a estas hormonas que nosotros sabemos que, imagínense, es uno con las hormonas naturales, claro. ¿Verdad? Y las mujeres nos volvemos... ¿verdad? Y uno tiene que manejarlo. Claro. Entonces realmente es bien preocupante. Claro. Y nuevamente ese asunto de nosotros abrirle la puerta al Estado a meterse en nuestras relaciones privadas. Joan decía, bueno, yo ahora voy a tener mi bebé y me preocupa de aquí a 5 años, pero mire, es lo mismo para la comunidad LGBTQ. Correcto. Si lo que se escogen, ¿verdad?, al gobierno son un montón de personas conservadoras. Y se abrió la puerta a esto, también entonces podrían aprobar leyes para meterse en tu casa, en tu intimidad. Claro. No está bien para nadie. Y a lo mejor usted me está escuchando y dice, pero ven acá, y ella también es pastora y está diciendo, mire, si algo yo atesoro del Dios al que yo le sirvo es la capacidad de decidir. Correcto. Eso es así. Dios nos da la libertad de decidir. Dios no impone nada. Eso es exactamente. Así. Eso es Él dice, he puesto delante de ti, ¿verdad?, el camino de la vida y tú escoges. Exacto. Tú escoges. Y eso es bien importante, ¿verdad? Claro. Nosotros tenerlo presente. Eso es así, licenciada. En nuestra casa hemos tenido personas que llegaron refiriéndose a eso mismo, a que le gustaba a la persona del mismo sexo. Aquí nadie se ha llevado a oficina a imponerle nada, a dejarle saber nada. Sin embargo, voluntariamente ellos llegaron al Señor, decidieron por el Señor y han cambiado su vida totalmente. Amen. En estos casos que quería definir, ¿verdad?, al principio, pero ¿verdad?, pasó toda esta conversación, sí. Usted lo dijo, sí, la iglesia cae en el término que ellos quieren decir como entidad. Como entidad. Exacto. Entonces, aunque ellos digan que no, cuando tú vayas a aplicar esa ley, si se aprobara así, claro, pues hay una entidad. Exacto, claro. Exacto. E incluso creo que escuché en una de las, porque habla claramente de padre y madre aquí,
pero identifica también que eso es otra de las cosas, no, que ahí no habla directamente, individuo incluye también niños y mayores. Claro, porque no te define la edad. Exacto. Y eso es importante, que porque tú estás hablando desde que nació una persona. Correcto. Exactamente. Que pueden intervenir aún hasta en ese nivel. Bueno, es que eso está tan ambiguo que tú no sabes ni qué es eso va a ser que es sujeto a interpretación y las legislaciones no pueden ser, ¿verdad?, aprobadas de esa manera. Mencionaste de alguna manera las entidades, yo pienso, a la edad de 8 a 10 años, usted sabe que las nenas no quieren saber de los nenes y los nenes no quieren saber de las nenas. Exacto. Y una de las cosas que a veces hacen ahí hay uno que está, a veces hacen los nenes, es que se ponen a imitar a las nenas. Exacto. Si en la escuela le dijeran, ¿verdad? Yo pienso que eso fue algo que yo vi que todavía deberían hacer. Un maestro o una maestra le dice, mira, nene, deja de hacer eso, que tú sabes que tú no eres ninguna nena. Ya tú tienes un problema de maltrato institucional. Correcto. Porque tú estás imponiéndole un género a ese niño. Aunque realmente no. Porque tú sabes que lo que él está haciendo es burlándose de la nena. Claro. Pero ya ahí tú no podrías intervenir. Así que de verdad se generan una serie de casos ilógicos. Exactamente. Y sin sentido común, que esto hay que atenderlo. En Canadá, que hay leyes, ¿verdad?, que protegen la orientación sexual y la ideología de género, que no son terapias de conversión, sino estamos hablando de esas protecciones. Pues, ¿qué pasa? Que ellos tienen un currículo desde kindergarten de este tipo de ideología. Este papá, eso pasó hace unas semanas atrás, este papá tenía una nena, como a los 7 años, la nena quiere recortarse el pelo. Bueno, pues se lo cortan, pero siempre siguió siendo nena y comportándose como nena. Cuando llega a intermedia, él dice que ella como que tuvo una ilusión con unos maestros y que vio que como que estaba media deprimida, etcétera, pero eso es lo que él cuenta. De repente le llegan que quieren aplicarle bloqueadores hormonales y que quieren hacerle una mastectomía cuando lo llevan al tribunal porque no está de acuerdo. Él dice, esa es mi niña. Y se refirió a mi hija y utilizó el pronombre ella en 2 ocasiones. ¿Y sabe dónde terminó? Encarcelado. Wow. Porque el tribunal le dijo que él tenía que referirse a su hija como hijo. Wow. Porque así ella... ¿Y qué era lo que pasaba? Que en la escuela le habían estado dando esa educación que él no sabía ni había consentido. Y ahora lo que propone esta ley, la escuela estaba diciendo, esto es lo que la nena necesita. En Estados Unidos hubo un caso de una muchacha a los 16 años y la mamá es la que se oponía. El Estado se la remueve, porque eso es lo que va detrás. Yo sé que Pastor decía, si es maltrato, pues te van a remover el niño. Claro. El Estado ahora mismo no puede atender las querellas que tiene de maltrato, pero va a atender esto. Bueno. Exactamente. Se va a encargar de esto. Y entonces la niña la hija terminó de ambulante y mamá no la puede tener en casa todavía porque no es mayor de edad. Wow. Esto es de una gran preocupación. Claro. Definitivo. Esto va mucho más allá de lo que la gente piensa o que la gente cree. Por eso yo te animo. Ve y mira los expertos de derecho. Amen. Porque a lo mejor tú escuchas, no estás tan familiarizado y tú dices, yo no tengo problemas con el estilo de vida. No se trata de eso. Se trata de que estos legisladores lo que deberían hacer es retirar este proyecto porque tiene tantas deficiencias que las enmiendas implicaría hacer uno totalmente nuevo. Eso es así. Seguimos, estamos en blessing.fm lonchando con Joan Torres. Hoy nos acompaña la licenciada Ada Nora Enríquez y mi padre, el obispo José Padua. Estamos dialogando acerca del proyecto del Senado 184 y 185, lo cual se vieron las vistas en estos días pasados, que yo creo que nos tenemos que relacionar todos, nos tenemos que poner al día, porque eso se trata de todos, como dice la licenciada. O sea, si tú eres creyente, si tú eres hijo de Dios, si tú eres una persona pensante, tú tienes que saber qué te beneficia a ti, qué beneficia a todos, ¿verdad? Como seres humanos, porque eso es lo que Dios ama, al ser humano, ¿ok? Nosotros vamos a una pausa comercial rapidito porque son las 1:07 y regresamos. Recuerda que nos puedes llamar al 787-985-0712. Puedes escribir tus preguntas. Vamos a lanzar las preguntas al aire para que usted, ¿verdad? Sea... ¿verdad? Satisfecho con la contestación y no sea una persona que ande por ahí diciendo cosas sin saber. A nosotros nos gusta que usted entienda, desde la base, que sepa lo que está pasando y con la verdad que nos hace libre. Así que no se retire, que volvemos con mucho más aquí en Lonchando por Blessing.fm. Live from Billy K. Bamberg Studios. CRFPP. Bayamón, Puerto Rico. Esto es
Blessing.fm. Palabra y
Estamos en el programa de Lonchando de 12 a 2. Ya son las 1:13 de la tarde y usted tiene la oportunidad, porque estamos con la licenciada Ada Nora Enríquez, para que nos conteste, ¿verdad? O siga ampliando conforme a lo que está sucediendo y como estábamos hablando fuera del aire, porque estas últimas 3 semanas han sido bombardeo por todos lados, conforme a lo que para un gremio, ¿verdad? Pues parece positivo, pero para otro no lo es. Y ciertamente nosotros estamos en esa parte en cuanto al proyecto del Senado 184 y 185, que están buscando hablar acerca de las terapias de conversión, y se define, ¿verdad?, conforme a lo que ellos lo definen aquí, a limitar, ¿verdad?, o cortar con las terapias que tengan que ver conforme a la orientación sexual preferiblemente ellos están directamente con los menores, ¿cierto? Bueno, realmente eso está tan amplio que eso te incluye todo porque es el individuo. Exacto. Aunque ellos dicen después, ahora que veo, por las leyes que se enmiendan, mencionan a los menores, no es menos cierto que cuando definen terapias de conversión es a cualquier individuo. Exacto. No tiene límites de edad, eso aplica entonces a todo el mundo. Que ahí es donde entra que lo que deseamos y lo que, ¿verdad?, la senadora Rodríguez Bebe lo que estaba buscando en ese momento es que se defina realmente, porque está ambivalente, está ambiguo todo lo que están tratando de explicar, y se defina realmente y coloquen la verdad de lo que significan las terapias y todas estas cosas. Mira, para beneficio de los que nos están sintonizando ahora, estamos hablando del proyecto del Senado número 184, ¿verdad?, que dice que pretende ampliar las protecciones en cuanto a la salud mental de los menores. No obstante, este proyecto, cuando define terapia de conversión, dice que es buscar cambiar la orientación sexual o identidad de género en un individuo. ¿En un qué? Individuo. No dice menor de edad. Eso es así. Incluye cualquier esfuerzo. ¿Qué es cualquier esfuerzo? Bueno, cualquier esfuerzo o tratamiento dirigido a cambiar el comportamiento corporal, expresiones o la orientación sexual de un individuo. Exacto. Así que hay que hacer un inventario de cuáles son tus expresiones, no sé cómo. Bueno, claro. Así como eliminar o reducir atracciones románticas o sexuales o sentimientos hacia individuos del mismo género. Claro. Lo anterior, aun cuando el mismo individuo, ¿verdad?, desee el cambio. Ok, y cuando usted escucha esto, ¿qué pasa? Que como la exposición de motivos nos dice que es que queremos evitar el electroshock, el que cojan a los menores o a los individuos y los metan en cuartos oscuros, le hagan lobotomía, todo eso, y usted piensa en ese tratamiento, y todos estaríamos de acuerdo que eso no debe existir. Claro. Lo que no te dicen es que en Puerto Rico ya esas prácticas están prohibidas. Claro. Correcto. Lo que no hemos escuchado y no se escuchó en las vistas fue que en los años recientes alguien diga, a mí me practicaron Exactamente. ese Correcto. tipo de terapia. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando usted se enfrenta, y estamos un poquito resumiendo lo que ya hemos discutido, cuando usted se enfrenta a una legislación, usted va a mirar si hay una problemática o si hay un asunto que se atiende que es de interés común al pueblo y cómo es que se pone en práctica. Si la legislación entonces en la parte dispositiva realmente lo atiende y todo el mundo puede entender lo mismo para que esté claro qué es lo que se está proscribiendo o qué es lo que se está promoviendo, ¿verdad? Si ese fuera el caso, lamentablemente los especialistas del derecho en hermenéutica, en litigación, en derecho de discrimen, que es uno de los que también hace evaluaciones en este caso, todos están de acuerdo, incluyendo el 11º Tribunal de Circuito de Apelaciones de Estados Unidos, que este tipo de proyecto no debe ser permitido. Particularmente el tribunal dice que las terapias per se, cuando tú vas a hablar de afirmación o de indagar sobre esa identidad u orientación, es hablada. Y tú estarías limitando la libertad de expresión. De manera particular, dice el tribunal, bueno, los tiempos cambian, porque ese es uno de los argumentos. Los tiempos cambian y la cultura puede ser más moderna, pero la primera enmienda sigue siendo igual. Exactamente. Así que la primera enmienda de los Estados Unidos dispone que el Estado no se puede entrometer, una intromisión indebida en las relaciones privadas. Correcto. ¿Verdad? Que es lo que se pretende hacer aquí. Y quiero aclarar un momentito porque Joan mencionó, y estoy mencionando y haciendo énfasis en la parte legal, porque de algún modo la discusión pública ha estado estableciendo una polarización
entre personas que practican la fe cristiana o personas que son conservadores con relación a sus hijos y personas que no lo son. Y de momento parecería que tenemos a dos sectores peleando entre sí para hacer con los hijos lo que le dé la gana, que no es real. Y entonces usted tiene que hacer esta evaluación y una vez usted la haga, yo sé que el sentido común le va a llevar a usted a llamar a su senador y decirle, oye, esto hay que votarle en contra. Porque así como estás pretendiendo inmiscuirse en la vida privada de los padres con relación a los hijos, de los padres con relación a buscar un tratamiento para asistir a sus hijos y que sus hijos aún menores de edad puedan ejercer su autodeterminación como paciente y recibirlo, no lo pueden hacer y estás eliminando un sector de la comunidad, también abres la puerta a que se pueda hacer eso con relación a cualquier otro comportamiento, porque hay un sector que no esté de acuerdo y el Estado diga, porque lo demuestro o no, porque aquí no tienen evidencia. Exactamente. Pues esto es un problema, así que yo voy entonces a legislar. Y eso no se puede aceptar, así que usted llame a su senador. Eso es así. Yo tenía otra pregunta conforme a eso. No tengo la información acerca de cuántas entidades ¿verdad? De psiquiatría y todas estas cosas que reciben a las personas por las cuales se está legislando esto. ¿Hay algún caso aquí en Puerto Rico que en estos días hayan lanzado o hayan enviado, hayan dicho, mira, tenemos este caso de las terapias de conversión que esto se está practicando ahora? Exacto, no, ninguno. No, ellos no han presentado nada. Presentaron el caso de allá de los 70, de los 80, quizás. Y mayormente no eran de aquí. Fue muchos que salieron pero algunos fueron de aquí. Algunos fueron de aquí. ¿Verdad? Relacionados, no a terapia como se define ahí, sino particularmente volvemos. Por eso. Que alguien oró por él o que mamá lo llevó a la iglesia, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Nada de electroshock, nada de lo que... De hecho, hubo una persona que habló y cuando le dijeron en qué consistió ese trato dentro de la iglesia, le dijo que realmente era que le habían dicho que tratara de relacionarse más con personas del otro sexo de su edad, a ver si, ¿verdad? Pues estaba en la época de la pubertad la persona en ese instante, así que no mostraba ni siquiera algo como nosotros conocemos que algunos de nuestros compañeros más conservadores pudiera hacer. Ese no fue el caso. Por eso es que yo decía que aún así llevaron a personas que genuinamente creyeron o le indujeron a creer que habían padecido un daño. Correcto. Y que con esto iban a hacer un cambio. Y entonces tú puedes prohibir que oremos, tú puedes prohibir que yo predique. Y ahora vamos a esto. Ahora me voy a tirar yo, voy a hacer una pregunta aquí. Voy a preguntar al apóstol. Apóstol, ¿cuándo fue la última vez que tú hiciste un mensaje sobre la homosexualidad? No me hagas la pregunta. Sí, no, pero uno que tú hayas dicho, de eso es que voy a hablar exclusivamente. Eso es lo que no es que lo mencionas por... Yo tampoco. Nunca. Qué bueno. Pues yo soy pastora también. Entonces, yo dije, esto no es algo que se hable porque obviamente nosotros no vamos a estar, pero yo me puse a pensar, ¿será que es que nosotros debemos hablar de esto y no estamos hablando en las iglesias? Porque realmente yo no conozco a alguien en este tiempo que esté manejando eso, número uno, porque mucha gente no sabe cómo manejarlo, así que dice, si lo manejo, vienen y me dicen, y aquí estoy. Claro. Pero se está creando una impresión que es falsa, que en las iglesias cristianas nosotros estamos predicando, por lo menos una vez al mes, voy a poner... Se está haciendo un mensaje directo. O sí, un mensaje a esto. No, y de hecho, dijeron que si Jesús había hablado sobre esto, pues mira, Jesús habló de la sexualidad. Correcto. Cuando le dijeron que cómo se podían divorciar, él dijo, mira, desde el principio, Dios lo hizo varón y hembra. ¿Qué quiere decir eso? Exacto. Que ni siquiera seas heterosexual, tú puedes practicar la sexualidad fuera del vínculo matrimonial. Eso es así, está bien claro establecido. Pero es esa forma de pensar y eso que se crea, ¿verdad? Entre líneas. Como que, tú sabes, aquí están todo el mundo diciendo y que se vayan al infierno. Eso no es cierto. No es cierto, no es cierto. Eso no es verdad. Y menos hoy día que se enseña eso mismo la palabra, se enseña verticalmente lo que dice la palabra acerca de todo, de la sexualidad. Mire, se habla de todo, se habla de todo. Tengo una pregunta aquí, licenciada, dice, pregunto, cuando los dos padres no están de acuerdo en cualquier deseo de transformación,
sea de hormonas o conversión de sexo. ¿Quién decide por los padres? Porque en el proyecto no da la información clara. Sí, en el proyecto sí la da. Sí la da. De hecho, discúlpeme. ¿Lo tienes ahí? Sí, Okay. lo tengo aquí y va a hablar una parte acerca de eso que dice, el departamento también estará facultando para tomar decisiones o autorizar la realización de cualquier acto que sea para beneficio del menor, como por ejemplo, conceder permiso para que éste salga de Puerto Rico de vacaciones, que esto fue una de las cosas que hablaron, que salga de vacaciones o permiso para participar en actividades deportivas, recreativas y educativas. Eso es una parte. Más arriba habla de eso, de que es el Estado el que tiene... Sí, se lo puedes leer. Sí, voy a buscarlo por aquí. Sí, es un poquito más arriba y un mismo, poquito, pero ajá. es en esa misma Ok, sección. el departamento estará facultado para autorizar el tratamiento médico y o intervención quirúrgica que el menor necesite sin autorización previa, solamente en casos de emergencia. ¿Ves? Entonces... qué silencio, ¿verdad? Es que increíble. Ella preguntó si no estamos de acuerdo. Bueno, pues si no estamos de acuerdo van a ir al tribunal con una recomendación previa. Por eso mencioné, ojo, que ahora están contratando tantos psicólogos. Correcto. Claro, lo que dicen es para María. Esto no es casualidad. Entonces, usted tiene que ver la agenda ulterior. Exactamente. Estas personas que presentan esto y que promueven este proyecto no son personas del Partido Popular, no son personas del Partido PNP, no representan a la mayoría. Ellos representan unos intereses que van más al socialismo. Están utilizando lo que es típico, una razón legítima, ¿verdad? Sí. Porque volvemos. Ninguno de nosotros está de acuerdo que se abuse a las personas. Claro. Correcto. En ningún tipo de tratamiento. Ningún tipo entonces, de maltrato. Utilizo esto, genero este discurso polarizado, pero a lo que voy es a empezar a quitar los derechos, pero no a quitarlos de frente, sino a que tú decidas y tú abogues y digas, sí, apruébalo. Exacto. Entonces decir, no, eso fue lo que el pueblo quiso, eso no fue lo que yo quería hacer. Y lo hacer. están haciendo mediante engaño. Claro, y entonces ahí le mencionaba yo al apóstol y a Joan fuera del aire, que es increíble cómo la prensa, y yo he estado en la lucha por la familia ya hace algunos 16 años, yo nunca había visto una pelea como esta donde todos los días, literal. Porque es que todos los días, no es que cuando hubo la marcha, no es que cuando hubo la vista, no, es todos los días, estamos en Semana Santa. ¿Y por qué nosotros estamos aquí? Porque todos los días se está hablando de eso. Claro. Es así. Y que se está disfrazando dentro de estos, ¿verdad? Estos programas de comunicación y de noticias, se está disfrazando realmente la verdad. Y muchos de ellos se están poniendo a favor de esa mentira que no está dando luz verdaderamente a aquellas personas que necesitan entender esto para tomar decisiones correctas y que vayamos a favor de todo el pueblo, no a un sector en específico. No estoy hablando de los LGBT nada más, ni de los nosotros como iglesia, sino que el pueblo entero tenga el beneficio y la bendición de tener un proyecto de ley correcto que proteja realmente lo que hay que proteger, que son nuestra niñez y nuestras generaciones. Exactamente. Aquí en la página 14 leo el artículo 41, dice desde arriba, sección 4, se enmienda el artículo 41 de la ley 246-2011 para los que están preguntando en el live, según enmendada como la ley para la seguridad, bienestar y protección de menores. Más adelante dice, tratamiento médico y otros asuntos. Para brindar cualquier tratamiento médico, excepto intervención quirúrgica a un menor, no será necesaria la autorización de los padres. Así que sí lo dice claramente. Cuando se requiere una intervención quirúrgica o cirugía, será suficiente la autorización de uno de los padres con patria potestad del menor. O sea, si no están de acuerdo, papá, por ejemplo, mamá va porque ella sí está de acuerdo y aunque papá no esté de acuerdo, ella va y ya está todo, aunque la patria potestad es que está compartida. Pero ahí están modificando el exactamente, ya ahí es diferente, ya ahí se está erosionando. Sí, porque no se ha entrado todavía en lo que es patria potestad en ese sentido, ¿verdad? Porque obviamente lacera eso. Claro, pero como acuérdate que el discurso es que el Estado tiene un derecho parens patriae. Correcto. Entonces ellos que lo habla más arriba. Ajá, y ellos se quedan ahí, entonces todo esto parecería que entonces realmente nosotros damos a los hijos, tú que vas a dar a luz ahora, para el Estado. Sí, por eso lo decía ahorita, o sea, yo que voy a parir ahora, yo no puedo esperar a que hagan algo ellos a beneficio de lo que ellos dicen todo el pueblo,
porque no está beneficiando el que yo, cuando tenga el derecho sobre mis hijos, pueda educar a mis hijos como yo quiera, pueda hacerlo como realmente mi esposo y yo queremos en común acuerdo, o sea, o incluso a eso mismo como padres que están divorciados pero que a la hora de educar sus hijos están de acuerdo, o uno está por un lado, el otro, o sea, están encontrados. Exacto, están encontrados, o sea, no beneficia de ninguna manera, no beneficia, y me sorprende también el hecho. ¿Por qué el Estado tiene que darle autoridad a mis hijos de sacarlos del país? Pues, yo no voy a... Ya por eso. Mira, ¿con qué permiso? ¿Por qué razón? Una de las cosas más terribles que pasa con el Departamento de la Familia, ¿se acuerdan cuando el hermano Iván Clemente estuvo hablando de los 59 que se desaparecidos y todo eso? Recuerdo la persona que estaba encargada hablar que en Puerto Rico habían varios de esos niños que estaban fuera de Puerto Rico y que habían salido en un día, y yo decía, él lo dice como tal cosa, evadidos. Pero perdóname, ¿cómo que evadidos? Entonces, claro, yo que voy un poco más allá, no puedo obviar la trata humana. Claro, exactamente. Claro. Entonces me pregunto, tú sabes, ¿eso estará subyúdice ahí? Tú sabes, ¿eso será un interés que está operando ahí? Nosotros no lo sabemos. Claro. Y los pedófilos, que a lo mejor alguien que se quiera llevar a... Porque usted sabe que los menores no hablan fácilmente, o sea, uno tiene que sacarle las palabras de la boca. Mira, Joan, disculpa que te interrumpa, sí, no, pero esto yo lo quiero decir porque para los padres esto es bien importante. En estos días estaba hablando con un caballero que tiene cerca de 60 años. Como estaba hablando de esto, me menciona lo siguiente. Nunca se lo había dicho a nadie. Cuando él tenía 8 años, una vecina abusó de él. Es varón, acuérdese, los varones no tienden a divulgar. Claro. Él nunca se lo ha dicho a nadie. Él entiende que su papá se dio cuenta por una intervención que hubo y creo que se mudaron. Pero él nunca habló con él. Y después, como a los 10 años, cuando él tiene 10 años, es decir, 2 años después, este maestro en la escuela se lo llevaba a hacerle sexo oral al baño. Y yo les digo, pero nadie se enteraba, no, porque era en unas horas, entonces como 4 veces, y después yo dije, pero se lo dijiste a alguien, ¿no? Y como era la figura de autoridad, ¿por qué lo menciono? Porque los varones no divulgan igual que las féminas, ni necesariamente actúan al respecto. Eso es así. Y ahora está sanando esa parte, ¿ves? Pero yo te digo, eso a mí me dejó de una sola pizza, porque dije, Dios mío, pero tú sabes, en las escuelas, y tú piensas tanta exposición que pueden tener nuestros hijos, y ¿por qué les traigo esta alerta? No pensando a que a todos los niños les va a pasar esto, pero que nosotros necesitamos hablar con nuestros hijos, prepararlos, darles herramientas, ¿verdad? Para que puedan estar bien. Y darle seguimiento a todo lo que es hoy día la tecnología, porque la tecnología está abriendo mucho espacio para entrar a la pornografía, entrar a muchas cosas, ¿verdad? Que lo que hacen es que siguen añadiendo a la mente de esos niños y que si esto se proyecta como lo quieren perfilar, lo que hace es un daño mayor. Bueno, ahora como mencionaste eso, pues tengo que hablar de Pornhub. Pornhub es un site de pornografía, pero es de pornografía donde se le enseña visuales de niñas que están siendo violadas. Estoy hablando de niñas y de menores de edad. Eso significa que estamos teniendo, pues ya se han hecho estudios, una generación que está empezando a estar expuesta a este tipo de pornografía desde niños. Sí, correcto. Entendiendo que esa es la sexualidad correcta. Agarrar a la chica y ponerle y apretarle el cuello y todo ese tipo de cosas, porque vi hasta un estudio donde le están haciendo una entrevista y cuando le menciona, la entrevistadora le dice, es un grupo como de algunos 6 o 7 muchachos de entre 16 y 17 años, y ella les dice que si ellos han tenido relaciones apretando y ella dice, pero ¿y quién no? Eso es lo que hay que hacer. Eso es bien preocupante. Correcto. Claro. Entonces, en Puerto Rico, los incestos entre hermanos y primos han aumentado. Sí. Que eso usualmente tú pensabas que era de los mayores, etcétera. ¿Y por qué han aumentado? Por ese tipo de exposición. Exacto. De hecho, en este tiempo pandémico, las estadísticas se elevaron en ese tipo de casos, pedofilia, ¿verdad? Abusos de niños, todo eso. Se levantaron y no solamente eso, la ley 54 también se trepó también en este tiempo pandémico y muchas cosas como esa. Sí, hay otra pregunta, licenciada, dice, si aprueban esa ley, ¿no estaría violando las otras leyes? ¿Las otras leyes no se revocarían?
si estarían aprobando esta ley, este proyecto. Pero revocando, lo que pasa es que es tan amplio, revocando qué leyes. Exacto. Porque ahí lo que están haciendo es que no tienes una ley que realmente esté una cambiando, enmienda. está estableciendo un Estado de Derecho nuevo. Correcto. Me imagino que quizá ella dice si revocaría las otras leyes pensando que hasta hoy usted puede tratar con su hijo y con su hija y formarlo como usted quiere y llevarlo al médico de su preferencia para que lo puedan tratar. Y ahí, si tiene que ver con su sexualidad, pues no podría hacerlo. Me imagino que eso es lo que... Supongo que debe ser exacto. Estará preguntando, pero en cuanto a nuestras intervenciones en el templo, pastor. Exactamente. Tú sabes. Y que a eso es que va dirigido realmente todo esto. O sea, no podemos tapar la realidad. O sea, esto va dirigido con una agenda, unas intenciones reales de taparle la boca a la iglesia y que la iglesia no fluya como debería fluir conforme a la palabra de Dios. Y más allá, vuelvo y lo retomo, y más allá es utilizar a la iglesia y a este sector de la comunidad LGBT para justificar la intromisión indebida en las relaciones privadas. Y es como si nos cogieran de conejillos de India. Eso es así, eso es así. Y eso nosotros, ¿verdad? No lo debemos permitir. Exactamente. Eso es así. Esta ley, esto lo pregunto yo, esta ley de comenzar, sabemos, ya hemos hablado desde el principio, esto es un pedacito de lo que viene, porque ya se cayó un poco, y puedo decir un poco, ¿verdad? Porque estamos ahora en esto, pero se ha minimizado un poco el hecho de lo que quieren traer para las escuelas, que era lo que estábamos hablando ahorita de la educación sexual y todo lo que quieren traer. So, esto significa que esto abriría puertas. Bueno, definitivamente, ahí no está incluyendo el asunto de la educación con perspectiva de género o ideología de género en la escuela. Exacto. Claro, pero de manera indirecta, pues te lo traen. Por eso, ya, esto sería una abierta, una puerta abierta. Cuando menciona la palabra instituciones. Sí, exacto. Y entonces ahí está el aspecto de los psicólogos y cuál va a ser la evaluación. Y, en Estados Unidos ya los niños están empezando a decidir sobre si se vacunan o no por encima de los padres sin que los padres se enteren. Eso es en Washington. Correcto. Sí. ¿Cómo? Tú sabes, pero ¿para qué es eso? ¿Es realmente por la pandemia? No, eso es abriendo la puerta a otras cosas, porque el pensamiento marxista también habla de una lucha entre los niños y los adultos. Pero cuando tú piensas en niños y adultos, dejan de ser papá y mamá e hijo. Exacto. Desmembraste la familia. Exacto. Ya que es la finalidad de todo esto, ¿verdad? Si lo vemos desde el punto de vista espiritual. Obviamente los que conocemos... Y político. Y los que conocemos esto, esa es la finalidad, crear un desmembramiento de la sociedad, de la familia, que es lo que compone una sociedad, ¿verdad? Y eso... Por eso es importante entender esto y por eso te pedimos que pongas atención. La iglesia tiene una responsabilidad sumamente poderosa en sus manos. Eso es así. Y es algo que tengo que decirlo como padre espiritual de un ministerio, ¿verdad? Y como pastor, como ministro. La iglesia ha permitido que ciertos sectores tomen terreno de lo que no deberían tomar terreno. Y yo creo que esto viene desde un tiempo tradicional, desde aquello, ¿verdad? Y no estoy señalando, y por favor no me malinterpreten, no estoy señalando, no estoy juzgando. Desde que Cristo viene, no estudies, no hagas esto, no hagas lo otro. El enemigo ha tomado ventaja, ha tomado territorio que se supone que la iglesia, con hombres y mujeres profesionales que se levanten con la convicción y los valores reales de la palabra de Dios, del Espíritu, puedan ostentar esas posiciones que hoy el enemigo realmente ha puesto ahí para ellos llevar su agenda y la intención que tienen. Pastor, cuando mencionas eso me gusta mucho porque las personas que Dios escogió para fungir en el gobierno buscaban preservar todo el pueblo. Tú ves un Daniel que cuando los magos no podían decir nada, él no dijo, esos condenados, pues sí, mátalos, que yo voy a decir. Dijo, no le pongas la mano encima. Exactamente. Aunque ellos no le servían a Jehová. Tú tienes un José que está en Egipto y él lo que quiere es preservar a todas las naciones de la tierra. Y lo menciono porque muchas veces pensamos en que poner una persona de principios conservadores o principios cristianos implica imponer una religión. Error. Y si te vas por la palabra, al revés, esto lo que va a buscar es lo que yo decía, tenemos que buscar que sea el bien
común, porque Claro. uno busca preservar qué es lo más sano para todo el mundo, cuál es el mejor bienestar. Exactamente. Y eso fue algo, perdóname, pa, fue algo que ¿verdad? Si estuviésemos ahora, todo esto cambia y quieren cambiar los roles, yo no le pudiera decir papá a mi papá, ¿verdad? Porque es que eso es lo que quieren. Wow, Joan, traíste lo que está pasando afuera, que eso es ofensivo. Sí. Que se entienden entonces decir papá, mamá, yo digo, a los puertorriqueños se volverían locos. Sí. Porque tú sabes, todos son para primos, todos son nosotros, papá, todos son mamá. Exacto. Aunque sea de crianza. Y te voy a decir, ni siquiera tiene que ver con la orientación, porque aún las personas que Correcto. practican, Claro. tú sabes, somos familiares, esa es Exacto. parte de nuestra cultura. Exacto. Y hasta eso nos van a querer arrebatar. Eso es así. Exactamente. Tengo una pregunta aquí, licenciada. Para beneficio, me dicen, para beneficio de todos, porque en las vistas, y ciertamente se escucha mucho, separación de iglesia y Estado. Me dice, aquí, voy para allá. Sería bueno si pudieran explicar lo que es la separación de iglesia y Estado, ya que lo han traído en estas vistas públicas. Tan simple, ¿verdad? Separación iglesia-estado implica que el Estado no puede establecer una religión institucional para que todo el mundo, o sea, no puede establecer un Estado confesional, ¿verdad? Es como llamaríamos. Yo siempre pienso, a veces hablan de mi partido como que podría hacer eso. Yo dije, ¿tú sabes la cantidad de denominaciones que hay en Puerto Rico? Exactamente. Nosotros sí nos ponemos, para ponernos de acuerdo, se acabó el partido ya de una vez. Entonces, ¿qué implica? Que el Estado tampoco puede intervenir en cómo tú llevas tu culto, Claro. en cómo tú llevas tu devoción hacia Dios. Esa es la separación, es que le pone límites. Por eso es que yo les digo, la Constitución está para establecerle límites al Estado, no es para darnos derechos a nosotros. Exactamente. Los derechos nosotros los tenemos de antemano porque antes de que el Estado fuera, la familia es. Antes de que el Estado fuera, la creencia es. Ahí Eso es estaba así. Yuquiyú y Huracán y todo. Y Exactamente. ahí está, eso es credo. Exactamente. ¿Verdad? Eso siempre precede. Así que esa es la separación. Y cuando hablaban, ¿verdad? En ese sentido, lo que estamos estableciendo es, hay unos límites. Pero claro, ellos están diciendo, no, pero nosotros tenemos derecho a intervenir. De hecho, parte de las ponencias de algunas personas, de algunas entidades que depusieron allí, establecían como recomendaciones que les permitieran a las organizaciones supervisar a la iglesia. Ajá. Supervisar a las entidades de base de fe que dan servicios, etcétera. Entonces yo me pregunto, ¿y qué tendríamos que hacer? ¿Enviarle todo lo que quiere decir el Espíritu Santo de momento? Porque nosotros podemos poner, a veces nos preparamos diligentemente, pero el Señor cambia. Claro. Y entonces, ¿qué van a Está el decir? bosquejo ahí, pero Dios habla otras cosas que hay que seguirlas hablando. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues ahí nos van a llevar porque nosotros hicimos una representación que no era lógica y veamos una cosa y predicamos la otra. Exactamente. Pero ahí esa es la protección que nosotros tenemos y que al principio yo mencionaba. ¿Pero a quién le afecta esto? Solamente al que ejercita la fe. Durante esta pandemia mucha gente, porque no podía ir a la iglesia, decía, ay, yo quisiera ir. Yo te tengo noticias, si tú no ejerces tu libertad de culto, la vas a perder. Exactamente. Nosotros los que le servimos al Señor, y ahí quiero hacer un llamado a la iglesia. Amén. Amén. Bíblicamente nosotros sabemos que nosotros podemos soportar la persecución porque nosotros contamos con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Pero ¿qué hay de los que no creen en Dios? Exactamente. ¿Qué hay de los que no? Eso nos debe mover Exactamente. por amor a ellos. Porque ellos no podrían soportar Exactamente. este tipo de cosas. No tienen con qué, ¿verdad? Esas herramientas para poder, ¿verdad? Perseverar en medio de todo. Así que estamos en tiempo que usted tiene que ejercer su libertad de expresión Eso es con así. conciencia. Y si usted cree en Dios, divúlguelo. Amen. Eso es Yo así. pienso que, como decía ahorita, o sea, la iglesia tiene una responsabilidad en este tiempo. Mire, hay cosas que uno postula por parte del Espíritu y son más reales que lo que uno ve. Estamos en tiempos finales, nos dirigimos hacia los tiempos finales y no estoy diciendo con esto cuándo Dios va a venir, cuándo Jesucristo va a venir, no estoy hablando de eso y ustedes, todos los que me conocen, ¿verdad? A través de la radio, saben lo que yo postulo y lo que yo he hablado, pero la iglesia tiene una responsabilidad en este tiempo sumamente esencial, ¿verdad? Y tenemos que dirigirnos con conciencia, ¿verdad? Conforme a la dirección que nos da lo que nosotros postulamos, el Espíritu, de saber que somos una mayoría. Yo no sé cómo la gente lo ve, pero somos una mayoría. Eso es bien importante. Independientemente de lo que la gente piense, crea o quiera hacer ver, la iglesia es una mayoría. Y cuando hablo de la iglesia me refiero a católicos, protestantes, me refiero a
todo gremio que cree en el Señor, que postula a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida y de otros gremios que también postulan, que no tiene que ver, no necesariamente estar de acuerdo con nosotros, pero sí creen en un estado conservador, conforme a la familia, a los valores, que es lo que estamos hablando aquí. Y por ende, nosotros tenemos ahora, miren, gente, tenemos 4 años que tenemos que reestructurar. 4 años que la iglesia tiene que comenzar a pensar por quién va a votar. No vamos a votar por personas. Votemos a aquellos que están a favor de los valores, aquellas personas que están a favor del pueblo entero, no de un gremio, del pueblo entero, y que puede beneficiar al pueblo entero, sean LGBTIQ, sean cristianos, sea de lo que sea, pero que podamos poner esas personas correctas ahí. Y de verdad, nosotros tenemos estos 4 años que vienen porque perdimos una oportunidad preciosa. Porque en este cuatrenio pasado, y yo lo digo abiertamente, las elecciones pasadas, yo voté por el partido Proyecto Dignidad, cambié el partido en el cual yo postulaba antes por muchísimos años. Pero no cambió la ideología de estatus, alaba. Exactamente, exactamente. Eso es así. Y realmente, como muy bien le decía a la licenciada ahorita, en oración el Señor me instó y me movió a mover por Él. Los valores, los principios, aquellas cosas que nos han hecho pueblo realmente y que en muchas ocasiones nos unimos, porque hay gente que aunque no creen en esto, cuando tienen un problema vienen a donde uno, para que uno ore por ellos, para que uno interceda por ellos. Que le deje un consejo, una mano amiga. Exactamente. Entonces, ¿qué van a hacer? Nos van a atar las manos por esas personas que aún no creyendo en Dios y vienen a buscar ese consejo, no lo vamos a dar. Pero entonces la iglesia tiene una responsabilidad grande. Claro. Yo creo que tenemos 4 años para reestructurar y la iglesia comenzar a posicionar a aquellas personas que están a favor de los valores, a favor de los principios que rigen una sociedad de manera correcta. Y tenemos que decidir a quién vamos a servir. Correcto. Pues son momentos de verdad de definición, momentos bien difíciles, pero que le haríamos mucho bien adoptando postura. Exacto. Y pastor, aunque dijiste gente de principios, hay personas que podemos compartir principios, pero a la hora de ejecutar. Exacto. ¿Verdad? Yo adopto una posición silente. Pues esas personas no podemos tenerlas en el gobierno. Correcto. Porque realmente no hacen una diferencia, no promueven los intereses de todas las personas. ¿Puedo decir algo con respeto? Que ya han estado. Pues, está bien, este es el programa suyo, seguro que sí. Que ya han estado y comenzaron bien y se tornaron silentes en el camino. La Biblia dice, no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. Y han pasado y han estado por ahí y se han convertido, terminaron convirtiéndose a ellos en ese silencio que hicieron. Yo pienso, y ahora voy a aquellas personas que estén interesadas en ¿verdad? Ocupar cargos políticos. Mire, cuando usted mira a las personas escogidas por el Señor para esos cargos, ayuno, oración y vigilia. Es que no hay otra manera. Exactamente. Yo pienso que a veces te callas porque empiezas a preocuparte más por conservarte y preservarte tú. Exacto. Pero cuando estamos en el Señor, como que tenemos muy claro que la misión es más importante. Exactamente. ¿Verdad? Que preservar una vida temporera. Y definitivamente, la Biblia nos da una responsabilidad civil. Si Amen. Nosotros, yo estuve predicando el domingo de dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y si nosotros miramos la Biblia con los principios relacionales, nos daríamos cuenta que a nosotros nos toca asumir la responsabilidad por los enfermos, por los que no tienen, por la educación. No, las viudas. Muchas cosas que le dejamos al gobierno, que por eso es que no funciona. Y eso es la verdadera inclusión. Eso es. Esa es la verdadera inclusión. El que podamos hacer, porque cuando vino María, ¿quién se movió? La iglesia. Cuando se movieron los terremotos, ¿qué pasó? ¿Quién se movió? La iglesia. O sea, a trabajar con la paz mental, exactamente, espiritual, porque más allá de que tuvieran cosas, la gente estaba asustada, la gente estaba a ley de ¿verdad? Estaban con pánicos y cosas, y la iglesia se movió. Claro, aun cuando el gobierno se vio trancado en algunas áreas, la iglesia estaba fluyendo. Seguro. Fluyendo.
Y eso es lo que a veces no ven. Y vamos a tener un tiempo de huracanes bien movido. Eso es lo que están diciendo los meteorólogos. Así que preparémonos, porque después de todo nosotros fuimos llamados a amar y amar sin condición. Eso es así, eso es así. Y sabemos que Dios en su gran amor y misericordia nos ha permitido estar en este tiempo, no para callarnos, sino para mover y seguir hacia adelante para beneficio de todos y levantar al hombre, a la mujer, al niño, al anciano, para levantarlo y dejarle saber que estamos aquí con un propósito. Sí, Señor. Y de parte del Señor, que no es para otra cosa que no sea cosas grandes. Y para eso está la iglesia, para declarar lo que Dios está hablando. Así que no nos podemos dormir, no nos podemos dormir. Licenciada, son las... Le voy a decir aquí, míreme, ya 1:48. ¿Hay algo del proyecto? ¿Hay algo que se esté hablando tras bastidores que no le estén diciendo? Realmente, tras bastidores la gente habla mucho, pero realmente eso no, para mí no es tan importante. Okay. Porque muchas veces el discurso tras bastidores es para entretenerte. Y eso es lo que ha pasado a través de los años con la iglesia. Que se ha puesto a hablar mucho tras bastidores. Cuando salen al público, deciden otra cosa y afectan a todo el mundo en general. Así que, por lo menos en cuanto a nosotros nos concierne, pues a nosotros nos están hablando, ¿verdad?, tras bastidores. Y siempre lo más importante va a ser que salga. ¿Cuál es la realidad? Este proyecto, lo mejor que podrían hacer es retirarlo. Si nosotros hemos elegido legisladores para que hagan bien su trabajo, y mencionaste algo sobre cómo se fue llevando a cabo el proceso, que parecía más un juicio criminal que un proceso de deposición para presentar, ¿verdad?, puntos de vista de los ciudadanos, o hacer preguntas, examinar cómo mejorar, y de una manera bien interesante, todas las recomendaciones para enmiendas pues realmente no eran tomadas ni consideradas. Eso es así. Nosotros que estamos escuchando, que estamos en la parte, ¿verdad?, detrás de todo en cuanto a... Estamos viendo las noticias y todas las vistas y todas estas cosas. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues definitivamente usted tiene que comunicarse entendiendo que usted fue y se orientó. Porque usted no va a hacer las cosas como el papagayo, porque nosotros le decimos, vaya, no. Ya nosotros le dijimos, ¿verdad?, a quienes pueden, el licenciado Carlos Díaz Olivo, la licenciada Rosana Soto, las columnas del profesor Córdoba, del profesor Cardona. ¿Por qué? Porque esos son los especialistas del derecho que te dicen por qué no. Puedes leer el resto de las ponencias, ¿verdad? Pero como ciudadano uno tiene que estar bien instruido. Una vez evalúes eso, vas a llegar a tu conclusión. Si tu conclusión es que esto no es bueno, tienes que llamar a los senadores para que voten en contra. De hecho, tú los llamas, les escribes y después lo publicas también si quieres. Dice, yo hablé tal día y me dijo que iba a decir que no o que iba a decir que sí. Y esa es nuestra responsabilidad ciudadana, porque ellos están ahí para representarnos y representarnos con entendimiento. No nos podemos cruzar de brazos, y usted debe compartir esta información con otras personas por el bienestar de todos. No nos dejemos polarizar por algunos políticos que lo que quieren es venir a imponer regímenes totalitarios y ponernos a pelear unos con otros, cuando realmente para nosotros somos familia. Eso es así, eso es así. En las elecciones pasadas el pueblo habló y envió un mensaje claro. ¿Usted piensa, licenciada, que en estos próximos 4 años el mensaje cambie a favor de Dios? Pues mira, hubo un despertar. Yo pienso que yo gané mi debate. Sí, usted lo ganó. Porque mi debate, sí, porque mi propósito era no solamente hablarle al pueblo, sino que se movilizara a hacer una evaluación distinta. Y cuando yo veo lo que empezó a pasar, que la gente empezó a votar conforme a sus convicciones, puede ser que no votaran por uno, pero con una mente más clara. Claro. Cuando tú ves el movimiento que estamos teniendo ahora de las personas tratando de informarse, eso es un cambio que nosotros antes no lo teníamos. Correcto. Todavía desconocen, y por eso aproveché al principio de hablar cómo es que esto funciona, porque todavía desconocen un poco de qué responsabilidad tienen, ¿verdad?, qué rama y cómo nosotros nos insertamos en el proceso. Pero yo pienso que ya el juego cambió. Eso es así. Que cuando nosotros tenemos, y ahora sí voy a decirlo, no lo había dicho públicamente, pero las elecciones no se decidieron con el 35%, perdóneme. Exacto. Las elecciones las decidió el 17% del electorado hábil. ¿Usted escuchó? Ajá. Porque una cosa es el 35% de los que fueron a votar, pero del electorado hábil, solamente el 17% decidió quién ganaba. Es decir, que ya nosotros no tenemos mayoría en Puerto Rico. Ajá. Correcto.
Esto es importante. Yo sé que usted está ya pensando, ¿cómo? ¿El 17%? Pues sí. Así que yo sé que los líderes lo saben, los politólogos lo saben, y por eso es que usted ve que tenemos un gobernador que dice, hay que escuchar todas las partes. Claro. Y ese fue el asombro en el tiempo eleccionario, cuando pasó todo esto, que todo el panorama cambió de repente a ese 17%, y todo el mundo comenzó a decir, pero vamos a ver, aquí hubo un mensaje claro, vamos a tratar de llegar todos a un consenso para ver de qué forma se puede trabajar esto, pero ciertamente yo creo que en estos próximos años tenemos la responsabilidad de enfocarnos como iglesia, como decíamos ahorita y como dice la palabra, levantarnos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una ventaja espiritual. Y que Dios es el que toma control de las cosas. Y que nosotros no somos como algunas personas que quizás pudieran irse a hacer, ¿verdad? Una, ¿cómo se llama? La campaña. Cuando la gente sale, Dios mío, se me fue la palabra. Cuando vamos a hacer manifestaciones, esa es la palabra, gracias, licenciada. Manifestaciones, nosotros no salimos a romper nada ni a dañar nada. O sea, ese es el ruido que hacen ellos. Nosotros no. Nosotros nos manifestamos de una manera correcta. Como Mardoqueo. Exactamente. Entonces, estos otros grupos que hacen ruido rompiendo, destruyendo, claro, suena más, pero nosotros como iglesia tenemos que levantarnos de la manera correcta, haciendo lo correcto, tomando desde el plano espiritual, para que entonces pueda haber una manifestación en el plano natural. Y el balance que yo siempre hablo, o sea, podemos ser muy espirituales, pero si no hacemos lo correcto también en el plano natural. No lo manifestamos. Lo que pasa es que no podemos separar una cosa de otra, porque nosotros somos integrales. Y yo creo que de alguna manera hemos pecado, ¿verdad? En mirar esto. Y cuando tú miras desde Adán, Noé, Abraham, y todos los que siempre el Señor empieza con una relación directa, dirigida a una multiplicación, que hay una familia para que te responsabilices de un gobierno. Amén. Exactamente. Amén, eso es así. Así que somos responsables de ahora en adelante. La propuesta, el proyecto está ahí, las palabras, la gente se ha expuesto a hablar, los licenciados, los psicólogos, todo el mundo ha hablado, los testimonios, tiene información por todos lados. Amén. Así que le toca a usted que nos está escuchando. Y como decía la licenciada, llame a su senador. Exacto, llame a su representante del distrito, pida reuniones, hable lo que usted... Ahora, como decía la licenciada, prepárese bien, lea bien, conozca lo que usted está haciendo para que lo haga con la conciencia correcta y que usted pueda hablar lo que es correcto dentro, ¿verdad?, de la conversación que pueda tener con ese senador, con ese representante, para que podamos demostrar que hay una iglesia que se levanta, que no es la iglesia de hace 50 años atrás. Hay una iglesia que ha estudiado, hay una iglesia que se ha preparado, hay una iglesia que ha ido a la universidad y que conoce también parte de los procesos que se supone que se lleven en el mundo natural. Amén. Licenciada, rapidito, plan del proyecto Dignidad para este tiempo, hasta, ¿verdad? Porque yo me imagino que el proyecto Dignidad sigue. Sí, pero planes en términos de qué? De cómo trabajar todo esto, ¿verdad? Ahora que está la senadora. Recuérdate que nosotros tenemos una senadora allí. Así que, Joan, por eso es que participa en básicamente todas las comisiones. Nosotros tenemos solamente una representante en cada uno de los cuerpos. Claro. Ellas son parte de todas las comisiones. Exacto. Tienen que darle oportunidad. Así que... Quiero aprovechar, ¿verdad? Y perdone que lo interrumpa, para hacerle saber, licenciada, tanto a usted como al Proyecto Dignidad, que este foro es para ustedes. Gracias. Está abierto para ustedes en el momento que, ¿verdad?, lo estimen necesario. Si tuvieran o estructuran ir a las iglesias, también nuestra iglesia está dispuesta para que ustedes vengan a exponer cuál es el enfoque, ¿verdad?, que vamos a llevar por los próximos años, y que entienda que esta es su casa, la iglesia, y este foro también está abierto para todos ustedes. Amén. Muchas gracias. Así que vamos a seguir allí. Nosotros tenemos nuestra plataforma en la página de proyectodignidad.org. Las legisladoras también tenían su plan de trabajo que la están siguiendo. Me parece que sería importante que cuando usted vaya a evaluar, usted mire qué fue lo que ellas dijeron y qué es lo que ellas han estado haciendo. Exacto. Y se van a percatar de que hay una consistencia marcada. Eso es importante. Sí, y se ve que han seguido lo que han declarado, lo han seguido al pie de la letra. Necesitamos sus oraciones. Sí. Ellas están ahí todo el tiempo peleando, porque están todo el tiempo luchando y en la batalla. En el horno de fuego. Sí, definitivamente. Están ahí. Así que, licenciada, le damos
tantas gracias. Estamos sumamente agradecidos porque sacó de su tiempo para estar con nosotros. Ha sido de bendición para todos nosotros. Ustedes que nos están viendo y que nos están escuchando, gracias por la conexión. Siga compartiendo. Esto se va a quedar grabado para que entonces ustedes puedan compartir a sus familiares, a todos, aquí y fuera de Puerto Rico. ¿Sabe por qué? Porque, licenciada, yo creo que influye mucho aún la gente que está en Estados Unidos y todas esas cosas. Así que estamos para hablar la verdad, porque la verdad nos hace libre. No queremos quitarle derecho a nadie, pero que nadie nos quite derecho a nosotros, como declaró la señora Annette Cora, y que la vamos a tener por la tarde, a las 5 de la tarde. Así que, licenciada, ¿algo más que usted quisiera recalcar? Yo creo que hemos, ¿verdad? Que realmente estamos en tiempos de definición, así que yo les animo, usted sea vertical, y si usted quiere honrar el sacrificio de Jesús, asuma postura, una postura en amor. Eso es así. Eso es demasiado, demasiado importante. El Señor cuenta con nosotros y Puerto Rico también. Amén. Eso es así. Gracias, licenciado, una vez más. Gracias. Gracias a todos. Gracias a ya esto terminó. Lonchando terminó por hoy. Te esperamos a las 5 con el Get Together. La ministra Naisa estará con a la señora Annette Cora contando su testimonio y, ¿verdad? Y todo lo que ha pasado en estos días, porque ella estuvo en las vistas también. Le abrieron el paso porque tengo entendido que ella trataba de estar y le decían... La rechazaban. Bueno, tenemos que reconocer que un joven que estuvo deponiendo allí, Elvin Rivera, ¿verdad? Presentando su experiencia dentro de la iglesia, dijo, me dicen que aquí hay una persona que tuvo una experiencia, a mí me gustaría escucharla. Sí, lo vi. Y eso fue lo que no esperaban y eso le abrió la puerta. Exactamente, lo vi y así mismo se vio como que, ok, ahora hay que exponerla por causa de que ya el muchacho... que sabemos que fue Dios también que provocó que eso pasara. Y cuando ves también un interés genuino de ese joven. Exactamente. Porque él lo dijo y lo expresó yo quiero escucharlo, sí. Y se quedó para escucharlo. Y ahí vemos también la postura interna que ellos quieren saber otras vertientes que a lo mejor él no vivió, pero otros han vivido. Claro. Así que nada, aquí estaremos a las 5 de la tarde. Una vez más, licenciada, y discúlpame que se lo diga tantas veces, pero es que estamos agradecidos. Gracias, de verdad, por sacarle su tiempo. Como dijo mi padre, esta es su casa, esta es su radio, para que ustedes expongan, sabiendo que, ¿verdad? Estamos en común acuerdo a la verdad que hace libre a un pueblo en el nombre de Jesús. Así para que esto, muchas cosas más que puedan hacer, no necesariamente para estas cosas, sino actividades, cualquier cosa. Sí, lo entendimos. Gracias. Así que gracias un millón. Linda tarde a todos. Los esperamos ahorita. Buen provecho. Y hasta aquí lonchando. Amen. Live from Billy K. Bamberg Studios. CRFPP. Bayamón, Puerto Rico. Esto es Blessing.fm. Palabra y música que trasciende.